Te adoramos, Señor, te alabamos. ¿Quiere levantar sus manos en esta hora? Adore al Señor en esta hora. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque puedo sentir tu presencia moviéndose, Señor, en cada vida, en cada corazón. Dígale: Señor, lléname. Quiero estar lleno de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Quiero estar lleno de tu gloria. Dígale: Señor, yo no quiero irme de aquí como vine. Yo no quiero irme vacío. Quiero irme lleno de tu presencia en esta hora. Señor, que toda carga sea dejada en tus manos. Que toda carga sea dejada en las manos del Señor. El Señor está aquí, quiere quitar tus cargas. Él quiere que tú seas libre. Que con verdadera libertad le alabes, le adores al Señor. Aquí está con nosotros. Dale la honra y la gloria al Señor. Dile: Señor, te amo, Señor, gracias. Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en esta hora. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres digno de honra, de gloria, de alabanza. Suba delante de ti, Señor, nuestra alabanza. Suba delante de ti nuestra adoración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Así como está, hermano, en pie, vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Y quiero invitarle en esta hora para que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 1 al versículo 4. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos de la Escritura. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1 al versículo 4. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Especialmente vamos a centrar nuestra atención en esa frase: que nadie te engañe. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, eficaz. Que tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. El pasaje que hemos leído viene siendo el prólogo del mensaje profético que Cristo pronunciaría la misma semana de su crucifixión. En este mensaje resaltan algunas cosas importantes, tales como las señales que precederán a la venida del Señor, las características de la venida del Señor, la advertencia a velar, a la vigilancia, y uno de los más sobresalientes es precisamente el no ser engañados. Es la exhortación del Señor a que nadie nos engañe. Es una advertencia que Él nos hace para que tengamos cuidado. La palabra que resalta en este discurso profético del Señor es engañar. Es la palabra que resalta. El versículo 4 dice: mirad que nadie os engañe. El versículo 5 nos dice: y a muchos se engañarán. Y el versículo 11 nos dice:
y engañarán a muchos. Y el versículo 24, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es obvio entonces que uno de los puntos que el Señor deseó resaltar, incluir en su mensaje profético, fue la advertencia a sus discípulos, a sus seguidores, para no ser engañados. Quiere decir, en este discurso profético, el Señor estaba haciendo énfasis en que nosotros tuviéramos cuidado para que nosotros no nos dejáramos engañar, que no fuéramos sorprendidos por el engaño. Uno de los peligros más grandes de la vida cristiana es el engaño espiritual. En el texto original del Nuevo Testamento se usan por lo menos 10 verbos que significan engañar. Estos verbos son traducidos al español como engañar, seducir, confundir, descarriar, errar, extraviar, conducir al error, ganar ventaja, defraudar. En conjunto, todos estos unidos son un total de 63 veces, más el sustantivo engaño y los adjetivos engañoso, engañador. De manera que uno de los peligros en la vida cristiana es el engaño. Como creyentes tenemos que estar alertas para no ser engañados. Nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor y el enemigo sabe que nosotros fielmente seguimos al Señor. Él sabe que no puede destruir nuestra fe, pero sí puede tratar de engañarnos y puede tratar de presentar lo falso como verdadero, de manera que nosotros podamos sucumbir al engaño. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos cuidado para que no seamos engañados. El Señor nos está advirtiendo en su palabra sobre el engaño. Si hay un libro en esta tierra que nos hable en contra del engaño o que nos advierta del engaño, es la Escritura, es la palabra de Dios. Dios da muchas advertencias, pero sobre todo una de ellas es que nosotros no nos dejemos engañar. Está comprobado que no hay área del ser humano más susceptible al engaño que la religión. De manera que la tónica dominante de los verbos que mencionamos es el peligro de extraviarse de la verdad y la necesidad de estar en guardia para que eso no suceda. Nosotros hemos recibido la verdad, hemos conocido la verdad, pero tenemos que tener cuidado para no extraviarnos de la verdad. Hay algunos que han empezado bien la carrera, pero que han terminado mal la carrera, sencillamente porque en un determinado momento, en un determinado punto en su vida o en el camino, ellos se desviaron de la verdad. Por ningún motivo debemos nosotros de desviarnos de la verdad ni de comprometer la verdad. No importa lo cambiante del pensamiento humano, no importa lo cambiante de la sociedad, porque lo que antes para la sociedad era malo, a hoy en este tiempo en lo más absoluto lo es. Pero nosotros no seguimos los criterios de la sociedad, nosotros nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es eterna, permanece, de manera que la verdad de la palabra es absoluta y debemos de dejarnos guiar por ella, de manera que hay que seguir lo que la palabra de Dios dice sin desviarnos del camino de la verdad. Es necesario que continuemos andando en la verdad, permaneciendo en la verdad, de manera que el engaño es susceptible el ser humano al engaño en la religión. Prueba de ella es la enorme cantidad de religiones, cultos, sectas, denominaciones, grupos independientes, congregaciones aberrantes que hay en el mundo. En el mundo no hay escuela de filosofía, de ideología política, de sistemas económicos, como hay religiones, cultos, sectas, denominaciones. Y la gente se pregunta, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde se practica o se vive la verdad? El distintivo de la gran mayoría de
ellos, sino de todos, es que pretenden tener la verdad y que los otros grupos se encuentran errados, es decir, que son únicos y tienen la verdad. Para ser más específicos, cada grupo reclama tener la verdad, tener una doctrina que ha sido inspirada divinamente y por lo tanto defender su creencia, que es incuestionablemente infalible. En el campo religioso se ha multiplicado sin interrupción las creencias, las religiones se alteran constantemente, surgen nuevas y exóticas enseñanzas, nuevos estilos de adoración, nuevas modalidades de conducta, nuevas escalas de valores. Oiga, qué triste es que iglesias que tradicionalmente habían abrazado la verdad y caminado en la verdad fundamental de la Escritura, ahora se han desviado, diciendo que es necesario escribir un nuevo evangelio, que es necesario escribir una nueva Biblia. Hermano, la palabra del Señor nos dice que es eterna, que permanece para siempre, que ella no ha pasado de moda desde que salió de la boca de Dios. Tiene vigencia hasta el día en que Dios consuma por completo sus planes, en que llegue el cumplimiento de sus planes. Hermanos, si algo tenemos que aferrarnos es a la verdad de la palabra de Dios. El mundo comercial se queda pequeño, se queda corto ante la competencia que hay en el mundo religioso. Las novedades religiosas, culticas, litúrgicas, sectarias, van a la par con las industriales, tecnológicas y comerciales. En la era religiosa, el hombre siempre ha sido y será bombardeado con sus puestas y nuevas verdades y revelaciones. Oiga, constantemente alguien aparece con una disque nueva revelación, entre comillas. Hermanos, lo que Dios ha querido revelarnos, lo ha revelado a través de su palabra. La palabra de Dios nos reveló el pensamiento divino, el deseo divino, lo que Dios realmente quiere y demanda del ser humano. Si algo queremos conocer acerca de Él, lo encontramos en su palabra. Lo encontramos en la palabra de Dios. Oiga, pero surgen, dice, nuevas verdades, dice, nuevas revelaciones, una nueva interpretación de lo que es la palabra del Señor. Oiga, y cuando usted ve o analiza aquellas posturas de aquellas personas, encuentra cuán lejos están de la verdad de la palabra de Dios, qué distante se encuentran de la palabra del Señor. Pero ¿quiénes son los más propensos a ser engañados? Porque hay muchos, como dijo Pablo, que corrían bien. Dice, pero ¿quién los desvió? ¿Cómo fue que se desviaron? Dice Pablo, corrías bien, habías comenzado bien en la vida cristiana. Hemos conocido a muchos que comenzaron bien la carrera, pero que se han desviado. ¿Quiénes son los más propensos para ser engañados? Aquellos cuya vida espiritual es superficial son más propensos para que sean engañados. Aquellos que la vida espiritual es sumamente superficial. En la parábola del sembrador, dicha por el Señor, nos habla de que el sembrador salió a sembrar. Y en aquel tiempo, en la manera de sembrar, ellos llevaban una bolsa donde traían la semilla para sembrar, metían la mano al bolso de semillas, agarraban un puñado y entonces ellos le esparcían al aire para que cayeran. Iban de esa manera sembrando. Obviamente que no era tan efectivo para caer en un buen campo, de manera que dice, parte de esa semilla, dice, cayó junto al camino. Parte de esa semilla, dice, cayó en pedregales, de manera que la que cayó junto al camino es algo duro. El terreno junto al camino es duro. Cuando la semilla cae en un terreno duro, no puede germinar. Requiere que la tierra esté blanda, esté removida. Oiga, cuando la semilla cae, pero el corazón es duro, es decir, no la recibe precisamente. Dice, vienen las aves, se la comen. Viene el maligno y roba la palabra.
quita la palabra del corazón. El enemigo siempre está al acecho, tratando de inmediato de quitar la semilla de la palabra que está siendo sembrada en tu corazón. Por eso es tan importante que nuestro corazón sea dócil, sea blando, que nuestro corazón no sea duro para poder recibir la palabra que se oye y que oímos de parte de nuestro Dios. La otra cayó junto a pedregales, o cayó en pedregales. ¿Qué quiere decir? Que no tenía profundidad. Dios rápidamente germinó, pero no tenía profundidad la raíz, porque las piedras no dejaban que creciera la raíz, que profundizara, de manera que rápidamente se secó. Salió el sol, la quemó. Un creyente sin raíces espirituales profundas cae fácilmente cuando llega el ataque del enemigo. El enemigo está listo para atacar, está esperando atacar. Una vez que una persona empieza a buscar a Dios, se congrega, de inmediato el enemigo está empezando a encauzar sus ataques contra esa persona, porque quiere destruir la incipiente vida espiritual que está en él. De manera, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Si el creyente no tiene raíces profundas, fácilmente va a caer ante el enemigo. Es como el árbol frondoso, que tiene mucha apariencia. Oiga, yo no sé si usted ha visto, hay árboles enormes. Yo he visto árboles enormes, grandísimos, muy altos. Oiga, llenos de follaje, muy frondosos. Oiga, pero viene una pequeña tormenta, empieza a soplar un poco de viento y de pronto el árbol cae. Y cuando usted cae, lo ve. Oiga, era tan pequeñitas sus raíces que era imposible sostenerlo ante el viento contrario que lo azotó. Cayó hacia la vida del creyente. Si no tiene raíces espirituales profundas, los vientos contrarios de la adversidad, de los ataques del enemigo, van a golpearlo y caerá, porque no tiene raíces para soportar, no tiene raíces para permanecer de pie. Es interesante que en la Biblia el justo es comparado con la palmera. Dice la Escritura, el justo florecerá como la palmera. Y yo le pregunto en esta hora, ¿cuántos han visto las palmeras? ¿O no han visto las palmeras? Porque si no, pues no me van a entender qué está hablando. Oiga, yo creo que todos hemos visto palmeras, sobre todo en estos lugares hay muchas palmeras. Oiga, la palmera tiene un tallo delgado, no es muy grueso su tallo y es alto el tallo. Solo en la copa tiene un poco de follaje. Pero ¿sabe qué? Vienen los huracanes y no las arrancan. No las arrancan. Oiga, por más fuerza que traiga un huracán, no arranca la palmera, porque la palmera tiene raíces muy profundas, de manera que eso la hace que permanezca en pie. Por eso la Escritura nos compara a los creyentes, al justo, como una palmera. Oiga, tal vez en apariencia no nos veamos muy hermosos, pero la raíz es profunda. Hemos enraizado profundamente en los caminos del Señor, que cuando vienen los huracanes que lanza el enemigo, oiga, permanecemos de pie, porque la raíz está profunda y eso nos da firmeza a la fe. Eso nos da firmeza a nosotros. Cuando la vida espiritual es superficial, el creyente se encuentra totalmente desarmado, se encuentra a merced de su enemigo, se encuentra como un soldado que va a la guerra sin armas, sin pertrechos militares. Oiga, imagínense que un soldado va a la guerra, se desató la guerra y él como soldado tiene que ir a la guerra, pero no le da ningún arma. Oiga, no, pues no creo que pueda pasar nada. Lo más seguro es que en el primer combate va a caer muerto. En el primer combate lo van a dar de baja. Sencillamente lo van a matar, porque no tiene con qué poder defenderse. ¿Quiénes son más propensos a ser engañados? Aquellos que desconocen la palabra de Dios. Qué tremendo. Aquel que desconoce la palabra de Dios. ¿Qué también conoces la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocimiento tienes de la palabra de Dios?
¿Has leído alguna vez toda la Escritura? Como pudiéramos decir, de pasta a pasta. ¿Has leído renglón, como dice la Escritura misma, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, palabra tras palabra? ¿Has leído todo lo que dice la palabra de Dios? Oiga, me temo que hay algunos que no la leen. Cuando yo era joven, más joven de como estoy ahorita, cuando yo era joven en ese tiempo, oiga, que íbamos a la iglesia, recuerdo que teníamos por costumbre que pasaba el secretario del departamento de jóvenes y comenzaba a nombrar cada uno de los nombres de nosotros. Y nos íbamos poniendo de pie, decíamos un versículo de la Escritura y decíamos cuántos capítulos habíamos leído durante la semana, cuántos capítulos de la Biblia leyeron. Oiga, pero había algunos que decían 2, 1, y lo más seguro es que agarraron 2 salmos de los más cortitos, que tienen 3, 4 versículos. Oiga, y los leyeron antes de que empezara el culto, para poder decir, leí algo, leí la Biblia. Oiga, leí la Biblia. Oiga, a veces a la hora antes de empezar, algunos estaban leyendo la Biblia, porque se va a ver feo, se va a ver mal, que yo diga que no leí la Biblia en toda la semana. Hermano, no se trata de si te ves bien o te ves mal. Sencillamente es vital para tu vida espiritual, porque tu vida espiritual depende del conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada como alimento, de manera que diariamente, así como comes, alimentas tu cuerpo, así debes de comer, de alimentarte con la palabra de Dios, para que la vida espiritual esté fuerte. El más propenso a caer es el que desconoce la palabra de Dios. Quien no conoce la palabra de Dios no puede distinguir entre la verdad y la mentira. No puede distinguir entre la verdad y la mentira. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que no procede de Dios no es verdad. La verdad, únicamente espiritualmente hablando, procede de Dios. Viene de Dios y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La Escritura dice, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, esta es su palabra, esta es la verdad. Entonces, si yo no conozco la verdad, voy a caer en la mentira. Por eso es tan importante conocer la Escritura, conocer la verdad. Tengo que conocer la verdad para no caer en la mentira. ¿Cómo podemos nosotros distinguir el engaño de la verdad? ¿Cómo podemos distinguir el error de la verdad? Oiga, hermano, tanto que surge en el mundo, ¿cómo podemos saber quién está diciendo la verdad? ¿Cómo podemos distinguir la verdad? Le voy a decir lo que dijo en una ocasión un banquero. Hablaron con un banquero y le dijeron, ¿cómo puedes distinguir los billetes falsos de los billetes verdaderos? ¿Cómo le haces para distinguir que un billete es falso y un billete es verdadero? Dice, porque todos los días me familiarizo con los billetes verdaderos, de manera que cuando cae en mis manos un billete falso, de inmediato lo detecto, porque estoy familiarizado con el verdadero. Al agarrar el falso me doy cuenta que es falso, que esto no es verdadero. Es igual para el creyente. Cuando está sumamente familiarizado con la verdad de la palabra, fácilmente va a reconocer que aquello es error, que lo que alguien está diciendo es un error, que es una falsedad, que es un engaño, que no es verdadero, porque conoce perfectamente el mensaje verdadero del Evangelio, de la palabra de Dios. Hermanos, se necesita conocer la verdad para poder distinguir entre la verdad y la mentira, entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas, entre aquello que es del espíritu y lo que es de la carne, o lo que es de un espíritu inmundo, entre lo que es espiritual y lo carnal, entre lo celestial y lo terrenal. Necesitamos conocer la verdad de la palabra para poder distinguirlo. A una persona que no conoce de piedras preciosas, le pueden vender un pedazo de vidrio haciéndole creer que es un costoso diamante, porque no conoce de diamantes. No conoce de diamantes y le pueden vender por diamante un pedazo de vidrio.
fácilmente lo pueden engañar. Mire, cuando estaba pastoreando en Allende, Coahuila, recuerdo que uno de mis hermanos mayores, que a él siempre le gustó andar buscando tesoros y le gustó andar buscando minas y andar buscando no sé qué tantas cosas, me dio una bolsita así de piedras de varios tamaños y algunas bastante grandecitas, y me dijo: mira, estos para que tú puedas vivir bien, porque yo creo que estos son diamantes. Oiga, es una bolsa que trae como unos 20, 30 piedras de distintos tamaños y unos más grandecitos. ¿Será, dije, que esto debe ser diamantes? Él me los estaba dando por diamantes. Yo creo que son diamantes. Con eso tienes, ¿no?, para que vivas toda tu vida muy bien. No vas a tener mucho dinero. Oiga, y recuerdo que entonces dijo alguien, se le ocurrió la maravillosa idea y dice: oye, el diamante corta el vidrio, ¿por qué no lo probamos en un espejo? Y agarró una y hizo. Dijo: oye, sí se atora esta. Y usted la veía, tenía toda la forma de diamante, todos los cortes, la forma así como de diamante, las piedras que le habías traído no sé de dónde. Y dice: sí se atora. Oye, a lo mejor sí. No, espérate, no vas a dañar el espejo, no vas a acabar el espejo. ¿Cuál sea? Dije: ¿para qué batallamos? Tenía un hermano que era joyero. Y le dije: hermano, me dieron esta bolsita que dicen que son diamantes, no sé qué son. Vas a preocuparles a la bolsa. Estos no son diamantes. Es una piedra que se parece mucho al diamante. Es un cristal que se parece mucho al diamante, pero no es diamante. En realidad no tiene ningún valor como diamante. Porque él es un joyero, Él conoce los diamantes. Tan pronto como los vio, dijo: este no es un diamante. Pero nosotros no sabíamos, no lo podíamos reconocer que no era un diamante, que era una piedra falsa, que se asemejaba mucho, pero que era falsa, que no era diamante. Dijo: mire, y agarró uno y nomás donde le echó hacia la lumbre, desapareció la piedra. El diamante no le hace nada a eso, pero este no es diamante, este es cualquier piedra. Hermano, a usted le pueden vender una piel muy cara, como si fuera una piel exótica. Oiga, pero sin embargo, a uno que es experto en pieles, le va a decir: no, hombre, ese no es piel, ese es poliéster. Ese no tiene ningún valor. Oiga, porque está familiarizado, porque lo conoce. No te pueden engañar cuando tú conoces verdaderamente la Escritura. Por eso, si algo tienes que invertir, es tiempo en tu vida escudriñando, estudiando la palabra de Dios, leyéndola diariamente, conociéndola. Es necesario que conozcas la palabra del Señor. Oiga, qué maravilloso es cuando nosotros la leemos, la conocemos, la palabra del Señor. Hermano, como les he dicho en otra ocasión, si usted lee 10 capítulos diarios, 10 capítulos diarios, empezando el Génesis, sin cambiar, nomás 10 capítulos diarios, vaya avanzando. En 4 meses usted va a terminar de leer toda la Biblia. Usted la va a leer toda la Biblia y no va a gastar tanto tiempo, cuando mucho le va a llevar 1 hora. Dependiendo del tamaño de los capítulos, puede llevarle entre media hora, 45 o hasta 1 hora. Es lo más. Esto dice: ay, pero es 1 hora, hermano, está leyendo la Biblia. Pues sí, pero no hay problema si usted ve una película de 3 horas. Oiga, no hay problema si ve un partido de fútbol y con tiempos extras. Oiga, de todas maneras no hay problema por estar allí viéndola. Oiga, y el tiempo que se pierde en la televisión no vuelve. Y el tiempo que usted desperdicia no vuelve. Y el mejor tiempo es aprovechado leyendo la palabra de Dios, escudriñando la Biblia. De manera que tenemos que leerla, escudriñar la palabra del Señor, conocer realmente lo que dice. Quien ignora la palabra de Dios cree todo, acepta toda enseñanza, por más aberrante que sea. A todo le dice amén, aunque sea una herejía. Con toda historia cae en bendición y se goza, aunque sea una exageración, o sea, algo artificial o mentiras. La piedra de toque, el marco de referencia, los parámetros de la vida cristiana es la palabra de Dios, es la Biblia y solamente la Biblia. En otras palabras, es nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta. Vivimos de acuerdo a ella.
a sus leyes, a sus mandamientos. El cristiano tiene 4 imperativos relacionados con la palabra de Dios: estudiarla, interpretarla bien, memorizarla y sobre todo vivirla. Si haces las otras 3 pero no la vives, no te va a aprovechar tampoco. Tienes que vivirla, tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Oiga, algunos quieren que la Biblia se ajuste a sus demandas, que la Biblia se amolde a su forma de vida. No, mejor vive tú de acuerdo a la Biblia. No que la Biblia se haga a lo que tú vives, sino que tú vivas de acuerdo a la Biblia. Vivas de acuerdo a la palabra de Dios. De esa manera, nunca serás engañado. Nunca serás engañado. Aquellos que son propensos a ser engañados son los que dependen desmedidamente de las emociones. De las emociones. La persona que depende desmedidamente de las emociones es extremista. O está riéndose o está llorando. O está abrazando a una persona o se está peleando con ella. O está saltando en la iglesia o está saltando con la misma intensidad cuando meten gol. Pero la persona que depende principalmente de las emociones, tiene que haber algo que le impresione en el culto. Algo llamativo, espectacular. Necesita oír ruidos que le exciten, que provoquen en él algo. Necesita sentir escalofríos, toques raros para poder decir que se encuentra bien. Oiga, hay veces que los creyentes salen de la iglesia y dicen: pastor, hoy estuvo muerto. ¿Por qué, hermano? Es que no sentí nada. No sentí nada. Oiga, ¿y no sería al revés? ¿No sería al revés, que el que estaba muerto era usted y no el servicio? Oiga, no se trata de sentir o de dejar de sentir. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3. Quiere decir, de 2 para arriba, el Señor aquí está. Porque de 2 para arriba ya es congregación. Dice: se congregan en su nombre, Él está aquí. Y Él lo prometió. No importa lo que yo sienta, aquí está Él. Aquí está el Señor. No quiere decir que sea insensible a su presencia, que no sienta el gozo ni el fuego de su presencia. Pero lo que quiero decir es que mi fe no está basada en las emociones, porque las emociones varían de un momento a otro. Pero el fundamento sólido de la fe es la palabra de Dios, porque sus promesas son inconmovibles. Esas no cambian, no se mueven. Por eso mi fe está afianzada en su palabra y no en mis emociones. Pero ¿cuántos han basado su fe en las emociones? La persona que depende de las emociones, esto es de lo que siente, de lo que ve, de lo que oye, se le termina la vida cuando lo que siente y desaparece del escenario ya no lo oye. Se termina la vida espiritual, el fervor termina, se evapora la bendición, todo se acabó cuando se acabó aquello que ya no puede ver. La persona de la cual se está hablando no es estable, no es moderada, no tiene calma, no desarrolla carácter, no es fiel a su iglesia. Si ésta no provee un estímulo fuerte, por lo tanto salta de iglesia en iglesia, de carpa en carpa, de cruzada en cruzada, de evangelista en evangelista, de conferencia en conferencia, de seminario en seminario, de convención en convención, de concierto en concierto. No se da cuenta de que el problema no está en la iglesia, no está en la iglesia, que el problema está en la vida artificial y superficial que él ha estado viviendo. A esta clase de creyentes no les interesa desarrollar un carácter cristiano, sino sentirse eufóricos. No les preocupa obtener madurez. Lo que quieren es un entusiasmo momentáneo, que momentáneamente está entusiasmado.
Si una persona bebe un refresco gaseoso, se va a sentir muy bien por la mucha azúcar que contiene. Oiga, porque contiene una cantidad enorme de azúcar. A la larga, el uso de refrescos gaseosos lo que le va a provocar es diabetes, ya que contiene demasiada azúcar. Sin embargo, las vitaminas contribuyen a su salud, aunque no siente nada cuando las toma. Y a veces no solo no siente nada cuando las toma, dice que fue sal. Oiga, mi amarga la lengua cuando me estoy tomando la vitamina, pero a la larga va a contribuir a su salud, aunque usted no sienta nada al tomarlas. Así es con aquellos que buscan sentir algo en la iglesia, se pueden debilitar, pero los que se alimentan con la palabra de Dios, aunque no sientan nada al oírlo, serán sanos espiritualmente, porque si algo produce la palabra de Dios es salud espiritual. Y si algo produce la palabra de Dios es cambio, es transformación en la vida de la persona que la oye. El engaño puede llevar a la apostasía. Puede llevar a la apostasía. Ante Dios el engaño puede ser una forma astuta de fascinación. Un ejemplo de esto es el caso de los Gálatas. En la iglesia de los Gálatas se habían infiltrado maestros judaizantes que deseaban que los convertidos gentiles observaran la ley de Moisés de una manera particular en la práctica de la circuncisión. No tenía nada de malo en sí guardar los preceptos legalistas de la ley levítica. No era una práctica pagana tomada de religiones gentiles. Tampoco consistía en guardar ritos ocultistas o demoníacos. La ley de Moisés había sido dada por Dios para el pueblo judío. Sin embargo, por el apóstol Pablo, añadir a la gracia del evangelio las prácticas que habían sido solo un medio para resaltar la gravedad del pecado era una fascinación. En otras palabras, una especie de embrujamiento. La molestia del apóstol fue tal que les escribió a los Gálatas una severísima carta en la cual resalta varias cosas. Veamos esas cosas que el apóstol resalta. Primero, en esta carta no hay alabanza para la iglesia. En las otras cartas que escribió el apóstol hay alabanza para las iglesias. Segundo, entra directamente al tema sin ninguna introducción especial, sin ningún saludo. Tercero, les dice estar maravillado en el versículo 6 por lo que estaba sucediendo. Que en el capítulo 4, verso 20, le dice estoy perplejo. Quiere decir estoy atónito. Cuarto, les advierte que si un ángel del mismo cielo aparece predicando otro evangelio diferente al que él les había predicado, o él mismo les predicara algo diferente, sería anatema, lo rechazaron. Le dice que cualquier doctrina distinta a lo que él enseñó, a lo que él predicó, sería considerado anatema, que quiere decir una maldición. Sexto, dice, hace esta pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? El verbo fascinar en español significa hacer el mal de otro. El verbo griego vascaino significa lo mismo, embrujar, hechizar. Por lo tanto, la pregunta del apóstol es: ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? La molestia del apóstol Pablo es tal que les llama insensatos, que les llama necios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué necios? Porque habiendo empezado bien y habiendo conocido la verdad, habiendo empezado, como dice el mismo apóstol, por el Espíritu, habéis a terminar en la carne. Quiere decir, empezaste bien y vas a terminar mal. Por eso les dice necios, insensatos. El apóstol llega al punto de decir:
ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Por qué este lenguaje tan severo del apóstol? Oiga, hay gente en la actualidad que lo que desea es un mensaje halagador, que lo que desea oír es un mensaje que los adule, es un mensaje que los acaricie. Pero la palabra del Señor nos dice que ella no es nada suave. Dice que ella es como un martillo que parte la roca en dos. Entonces, cuando oyes la palabra de Dios, es como si estuvieras recibiendo martillazos. Pero esos martillazos que Dios te da con su palabra es para moldearte, para darte la forma que Él desea, para gloria y honra del Señor. Oiga, ¿por qué tan fuerte les habla el apóstol? ¿Por qué es que este lenguaje tan severo del apóstol? Porque la enseñanza de los judaizantes era engaño, que el engaño doctrinal es una especie de brujería que conduce a la apostasía, y la apostasía a la condenación espiritual. Toda doctrina falsa tiene influencia del demonio. Por eso tenga cuidado, porque toda doctrina falsa tiene una influencia demoníaca. La escritura, vea usted lo que nos dice la escritura en la carta de Pablo a Timoteo. Veamos lo que ella nos dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice: por el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Quiere decir que las doctrinas falsas proceden de los demonios, proceden de ahí. Por eso tenemos que tener cuidado y conocer la verdad. Y mire usted lo que dice en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Cuando no les interesará oír la verdad, cuando no querrán oír la sana doctrina, la verdad del Señor, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero el Espíritu dice claramente, no lo está diciendo veladamente, no lo está diciendo a ver si le entiendes lo que te quiere decir. No, lo dice claro. Cuando Dios habla claro, que todo el mundo le entienda, que sepa lo que Él está diciendo. Y Dios por el Espíritu con toda claridad advierte y dice: en los postreros días, dice, vendrán muchos predicando doctrinas de demonios. Quiere decir que toda doctrina falsa tiene su procedencia en el infierno. Por eso tenemos que tener el discernimiento del Espíritu y el conocimiento de la palabra para rechazar todo aquello que es falso, que procede del error, y nosotros resistirlo y permanecer en la verdad que hemos recibido desde el principio, en la verdad original que predicó Cristo, que predicaron los apóstoles y que recibimos nosotros desde el principio. Hermano, es necesario conocer la verdad, conocerla, no ser engañados. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se ve una tremenda trama de engaño a la gente, principalmente hacia los hijos de Dios. Cuando el Señor cuestionó a Eva respondió y dijo: la serpiente me engañó. Desde el principio de la raza humana, la serpiente intervino con engaño. Por eso no podemos prestar atención a fábulas. Por eso no podemos prestar atención a doctrinas falsas. Dice: la serpiente me engañó. Y en Apocalipsis 12:9 se presenta a Satanás como el engañador del mundo entero. Quiere decir, todo engaño procede de Satanás. Todo engaño procede del enemigo. Por eso es necesario cada día
conocer la verdad, alimentarnos de la verdad para alejarnos del engaño. ¿Cuál es, por lo tanto, la primera advertencia del Señor a su pueblo a fin de que esté listo para su venida? ¿Cómo puedo estar listo para la venida del Señor? Que no se deje engañar por los falsos ungidos, por los falsos profetas, por los falsos maestros, por los falsos ministros, por los falsos cristianos, por las falsas doctrinas. Estamos obedeciendo la exhortación de Cristo con toda seriedad de vida, no permitiendo ser engañados. Hermano, yo en esta hora quiero invitarlo para que usted venga aquí al altar y le diga: Señor, líbrame de todo engaño.